les pido a principios de clase. Si tenemos interrogantes, háganlas, por favor. No vayamos a quedarnos con las dudas. Si en algo tenemos que aprender, vamos a aprender entre todos. Muy bien. Dicho esto, voy a compartir la pantalla, por favor, para que podamos ir ya dando inicio a nuestra clase. Muy bien. Ya habíamos quedado en la clase anterior entre el contrato entre el agente distribuidor, perdón, entre el agente y el distribuidor, que son dos operadores que son totalmente diferentes. Una de las preguntas que había mencionado era qué es el contrato de agencia, qué es el contrato de distribución. Entre lo que era la agencia, decíamos que es aquel contrato que, por el que un agente, persona natural o jurídica, ya sea una empresa o una persona natural, se obliga frente a otra de forma continua o estable a cambio de una remuneración. Vale decir que este contrato simplemente puede tener la representación de una representación determinada de un producto X o ventas como las realizamos en Iquique, Chile. ¿Qué es lo que generalmente hacen las empresas de China? Tienen sus agentes quienes venden en nombre de los fabricantes de China. Bueno, anteriormente lo hacían mucho más frecuente, hoy ya se ve muy poco, ¿no? Muy pocos que son agentes, en este caso representantes de los distribuidores, es decir, de los fabricantes. En el tema de que es una distribución, un contrato de distribución, el contrato de distribución es como aquel en el que el productor o fabricante acuerda con el distribuidor la entrega de un bien para su reventa con una determinada o en una determinada zona. La diferencia entre estos dos, tanto el agente como el distribuidor asume las responsabilidades de cualquier defecto que hubiese en la etapa de la transferencia de propiedad de las mercaderías. En el tema de transferencia de propiedad, en el tema de las transferencias a nivel internacional. El agente simplemente se limita a hacer las ventas, pero por una comisión que le va a pagar la empresa o la fábrica quien está utilizando sus servicios. El distribuidor tiene utilidades propias, le generan utilidades al margen de las comisiones que recibe de parte del fabricante. Vale decir que el distribuidor puede incluso tener mayores utilidades, pero a riesgo personal, ¿no? A riesgo propio. A diferencia del agente, simplemente él hace una representación y que le pagan por comisiones. Nuevamente les repito, esto generalmente se daba y se da actualmente en las zonas francas internacionales, extranjeras. En el caso de Chile, Iquique, Chile, pasa lo propio como en la zona franca de Panamá, que existen simplemente representantes. O los que hay en Bolivia, ya por el tema de la globalización, muchas empresas ya tienen representación en Bolivia. Lo que sí no permiten es que nadie más pueda tener esta representación en un determinado país, ya con el cual haya pactado. Hablemos de las zapatillas Nike, por ejemplo. Estas zapatillas Nike aquí en Bolivia simplemente puede traer una persona que tenga la representación, a no ser que tenga la franquicia algún otro comprador que sea internacional, pero que le permita necesariamente hacer distribución aquí en Bolivia. Pero obviamente que todas los desperfectos o cualquier anomalía que exista en el producto tiene que correr a cuenta del distribuidor. Las diferencias entre el contrato y la agencia básicamente consisten en que el distribuidor es el que compra y revende los productos del fabricante por cuenta en nombres propios, ¿no? La ganancia aparece representada por el denominado beneficio o margen comercial. Entonces simplemente ellos pueden tener, ya les había mencionado, utilidades mayores, pero lo que no va a cambiar
es el tenor del mismo contrato internacional. No olvidemos que Chile, o zona franquiqui, que Chile está después de las fronteras que cruza entre Bolivia y Chile. Por tanto, sí tiene que haber un contrato internacional, al margen de que sea distribuidor o simplemente sea representante o agente, ¿no? Por otro lado, se define a la agente como el que promueve y termina la venta de las mercancías en nombre del empresario, es decir, de la fábrica o del productor final. Pero también ahí sí tiene que estar definido las obligaciones y responsabilidades que contrae o que conlleva el fabricante con la persona o con el importador. Básicamente esto está relacionado entre ambos operadores de comercio, ¿no? Tanto el exportador como el importador. Simplemente la gente es aquí quien hace la representación, ¿no? Actualmente se ven bastante de estos casos aquí en Bolivia, por lo menos. Varias de las empresas que están en este momento con el tema tecnológico están trabajando de esa manera. Por ejemplo, una de las empresas que voy a hacer mención, la compañía Iberoamericana de Comercio Exterior, hace la representación de una transnacional que se encuentra en Perú. Esa transnacional tiene una subsidiaria en Estados Unidos y la fábrica está en Japón, ¿no es cierto? Y tiene otra fábrica que está en China. Por tanto, los contratos lo pueden realizar ya sea en Perú, lo pueden realizar en Estados Unidos o como en Japón, ¿no es cierto? Los contratos son valederos con las cláusulas correspondientes. Las diferencias entre las agencias, nuevamente decimos, el tipo de actividad: trabaja por cuenta propia, trabaja por cuenta propia, perdón, por cuenta ajena. En el tema de la gente, simplemente es quien hace la representación. Tamaño de la empresa puede ser profesional, autónomo, con muy poca estructura. En el tema de los distribuidores, una sociedad mercantil con una estructura desarrollada. No, el nivel de riesgo no asume el riesgo de las operaciones, ya que no compra la mercancía. Obviamente que la gente simplemente es representante, ¿no? En el tema del distribuidor, asume el riesgo de las operaciones, adquiere en firme los productos. Básicamente ellos hacen simplemente la compra-venta de los productos, pero bueno, hacen una reventa, ¿no? Con una utilidad que pueda generarles al momento de la transferencia. Esto no les va a eximir de las responsabilidades que conlleva al momento de un embarque internacional. Por ejemplo, vaya a saber que la mercancía va a ir para Bolivia y tiene que contener en su contrato internacional las responsabilidades y obligaciones que conlleva al exportador como al importador. Dentro de la información debe facilitar información detallada de su mercado, de los exportadores que los representan. El tema de la gente tiene que ser bastante claro, ¿no? Si yo tengo una lista de empresas con las que voy a ir trabajando, todas esas se les tiene que dar al fabricante, ¿no? En el caso del distribuidor, muchas veces este detalle o la cantidad de personas o empresas con las que trabaja no están ellos obligados a brindar al fabricante, porque ellos simplemente están haciendo la transferencia a un costo elevado, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia está muy sencillo en el tema del distribuidor y el agente, ¿no? En el tema de servicios, generalmente no tiene capacidad para gestionar la operativa de comercio exterior, ¿sí? En el tema del distribuidor, tienen medios para realizar cada fase del proceso de exportación, transporte, almacenamiento, distribución, postventa, ¿no? Básicamente el distribuidor se convierte en otro, ¿no? O si queremos llamarle otra fábrica pequeña que depende de una grande, ¿no? Estaríamos hablando, pero ya con intermediarios, ¿no? La comunicación no decide sobre la política de comunicación internacional del exportador. En el tema del distribuidor, participa activamente en estrategias y acciones de comunicación. En el grado de responsabilidad, grado de compromiso, por ejemplo, en el tema de los agentes es baja. En el tema de ciertas responsabilidades en cuanto en el tema de brindar servicios. En el
caso de los distribuidores, muchas veces esta relación llega a ser a largo plazo, ¿no? Que excede hasta los superior a los 2 años, ¿no? En el tema de los agentes simplemente es una relación de corto plazo, ¿no? Mientras dure la vinculación o contractual entre la empresa y el agente, siempre va a durar esta relación, ¿no? Y en el otro caso es totalmente diferente. La relación contractual, la normativa de la Unión Europea, por ejemplo, protectora para el agente en determinados casos de indemnización por clientela. En el tema latinoamericano también tiene la misma figura, ¿no? No existe una relación legal específica para el contrato de distribución basándose en los pactos que establecen las partes. Un ejemplo de ello, nuevamente, hace referencia. Incomex es una empresa transnacional que hace operaciones de comercio internacional con productos de electrónica, vale decir, computadoras, ordenadores, portátiles. Entonces, ellos son en realidad distribuidores, simplemente que ellos están en este momento haciendo una estadística, tenían mayor pérdida a mayor y menor utilidad. Entonces, por ser distribuidores, ellos tienen que cargar con toda la carga, ¿no es cierto? Hablemos de las características del contrato de agencia comercial. Se trata de un contrato consensual, bilateral, de naturaleza mercantil. El agente es autónomo e independiente. Los servicios son prestados por el agente de manera continua y duradera. Bueno, esta duradera generalmente no tiene un tiempo límite, ¿no? A no ser que si yo soy agente pueda buscar una empresa que me vaya a facilitar mayores oportunidades. Entonces yo tengo que ver la conveniencia. Básicamente voy a romper mi relación con la empresa o con la dependencia y hacer un contrato nuevo, pero eso no me va a eximir de todas las condiciones que yo tengo que hacer como representante de la empresa en el tema internacional, de los contratos internacionales, ver el nivel del precio, el precio de venta, las obligaciones que conlleva entregar la mercancía, además de los empaques que muchas mercancías requieren para ser transportadas al país de importación. Este agente es como un representante simplemente que podemos tener en varios países. Este agente no responderá, por un salvo el pacto en contrario. En el tema de estos representantes, muchos tenemos de aquellos que están las fábricas ubicadas en ultramar, ya en Bolivia todavía hay algunas representaciones. Si ustedes pueden hacer transacciones internacionales, incluso contratos internacionales en Bolivia, simplemente ustedes ubíquenlos a los representantes que se encuentran ubicados aquí en Bolivia y no hay necesidad ni siquiera de irse hasta el lugar de fabricación o el lugar de exportación. En el contrato debe formalizarse por escrito, ¿no? Todos los contratos básicamente van en esa línea, ¿no? ¿Cuáles son la documentación que interviene en el comercio exterior? Veamos, tenemos dos aspectos fundamentales, ¿no? El tema del comercio exterior no solamente es los regímenes aduaneros, hay dos regímenes aduaneros que básicamente hacen del comercio exterior, el tema de las importaciones y el tema de las exportaciones, ¿no? Las importaciones, todas las mercancías que ingresan del país extranjero para quedarse en Bolivia de manera indefinida, ¿no? Para no salir al extranjero. El tema de las exportaciones, toda mercancía que tiene libre circulación en Bolivia, que sale definitivamente del país. Habíamos hecho un pequeño ejemplo de cómo o cuándo puede ser retornada esta mercancía, ¿no? Cuando no cumple algunas condiciones que lo requiere el país exportador. En Bolivia ha habido muchos cambios en el tema de la declaración de exportación, anteriormente denominada declaración, la DUE, Declaración Única de Exportación, hoy es la DEX, ¿no? La Declaración de Exportación de Mercancías. Esto lo podemos realizar en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia, en el SUMA, ¿no? Que aporta información sobre la mercancía, su origen, ¿no? Básicamente para que al lugar de exportación pueda beneficiarle al importador
en el desgravamen arancelario, en el pago de los tributos aduaneros que conlleva para su nacionalización. Lo propio ocurre con el tema de las importaciones. En Bolivia, muchos de los países nos emiten certificados para poder gozar de algún desgravamen arancelario que conlleva para algunos productos. No todos los productos están libres, ¿no? Yo quiero hacer una importación de un vehículo de Zona Franca Iquique, Chile. Ya es un vehículo Nissan de fabricación México, ya es 0 kilómetros y lo voy a internar a Bolivia. En Bolivia, dentro de los tributos aduaneros que debo pagar, está el gravamen arancelario, está el impuesto al valor agregado, el IVA, y está el impuesto al consumo específico. Básicamente son 3 impuestos para el tema de los vehículos. Bolivia tendrá algún tratado con México, tendrá algún acuerdo bilateral que permita hacer el desgravamen de estos productos que son fabricados en México. A ver, ¿alguien puede responder? Eso me imagino que muchos de los que han hecho comercio exterior, ingeniería y comercial, me imagino que ellos han debido ver el tema de aquellos acuerdos bilaterales que tiene y aquellos multilaterales que tiene Bolivia con los otros países. A ver, jóvenes, ¿alguien me puede decir si tenemos algún acuerdo? Sí, Licen, tenemos acuerdo, Bolivia y México. ¿Cuál es ese acuerdo? No me acuerdo. A ver, ¿alguien se acuerda? Hay un acuerdo comercial entre Bolivia y México, ¿no? En la que nos permiten hacer el desgravamen arancelario. A ver, ¿alguien me puede decir? Es el acuerdo de complementación económica, está como en los aranceles, como hace número 66, creo, no me acuerdo el número, Lice. Y que, bueno, en realidad este acuerdo lo que nos permite es, lo que nos permite es liberar el gravamen arancelario, ¿no? Este acuerdo, vamos a ver, el Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México, que fue firmado el 10 de septiembre de 1994, este acuerdo nos permite que nosotros podemos gozar de cierto desgravamen arancelario de aquellos productos que hayan sido fabricados en México, ¿no? Como algunos productos que nosotros exportamos a México. Mi pregunta, bueno, en el ejemplo decíamos que yo podía hacer la importación de este producto, de este vehículo de fabricación mexicana, en este caso, de Zona Franca Iquique, Chile. Y mi pregunta era si puede gozar del desgravamen arancelario. Es decir, si puedo hacer que mi acuerdo sea favorable para mi importación. Porque me dice, si hay productos que no se fabrican en Bolivia y si se fabrican en México, basta que se presente el certificado de origen, puede gozar del desgravamen arancelario. Ahí va mi pregunta nuevamente. Mi mercancía es de origen mexicano, ¿no es cierto? Pero yo lo adquirí en Zona Franca Iquique, Chile, y no en México. Otra vez mi pregunta, ¿gozará de este desgravamen arancelario o no gozará? ¿Alguien puede responder? Vamos a ir regalando puntos, creo que así funcionan las cosas. No va a gozar. ¿Por qué? Porque usted explicó en un principio de que tiene que ser la procedencia de México, ¿no? Para poder gozar. Exactamente. Mire, lo que tiene que quedar muy en claro, jóvenes. ¿Quién es la persona o la institución que tiene que otorgar el certificado de origen, el certificado de hecho en? A ver, ¿quién puede dar? ¿El revendedor? Bueno, en este caso hablemos del distribuidor o el fabricante. El fabricante. El fabricante, ¿no es cierto? En algún caso, en casos excepcionales, cuando hay una representación, ahí sí puede, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de una sucesión de venta, en este caso, en el caso del vehículo, en Zona Franca Iquique, Chile, no goza.
¿Por qué? Porque ellos no son representantes, son simplemente distribuidores, ¿sí? O simplemente son revendedores o gozan de algún trato entre el fabricante y bueno, en este caso la representación, pero no nos van a facilitar este certificado de origen. Por tanto, al momento de hacer la declaración única de importación, no va a favorecerles de ninguna manera, a no ser que venga expresamente un contrato internacional donde diga si usted hace la transacción comercial de Zona Franquicia Chile, donde tenemos la representación de la marca o de la línea Nissan, y nosotros vamos a poder hacer la emisión del certificado de origen. Pero eso ya tiene que estar escrito dentro del contrato internacional que vayamos a tener entre la fábrica y, en este caso, el importador, ¿no es cierto? En el tema de exportaciones ocurre lo propio. Bolivia, si quiere andar dentro de la comunidad andina o dentro del Mercosur, tiene que hacer inicialmente el trámite de los certificados, de aquellas autorizaciones previas para poder exportar su producto. ¿Ya? Lo propio ocurre con aquellos productos que nosotros vamos a importar dentro de la comunidad andina de naciones. Si quiero yo traer fierro del Perú, entonces lo primero que voy a pedirle es al vendedor que me facilite todos los certificados que tiene la empresa, es decir, certificado de origen para empezar, que me va a permitir hacer el desgravamen arancelario. Lo propio va a ser la persona que me compre cualquier producto, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta, ¿Bolivia tendrá algún acuerdo comercial con China? Porque nosotros somos consumidores de los chinos, ¿no es cierto? La mayor cantidad de los productos que nos llegan de China siempre está en nuestros mercados, y esos productos van a venir de ultramar, ¿no es cierto? O los compramos en Iquique, Chile. Puede ser que yo haya comprado mi mercancía en China y ellos me van a mandar con todos los de la ley, me van a poner certificado de origen, me van a poner certificado de calidad. La pregunta al curso, ¿será que puede gozar de algún tipo de desgravamen arancelario al momento de la importación en Bolivia? A ver, jóvenes. ¿Te comieron la lengua? No creo que exista entre Bolivia y China, porque saldrían perjudicados China, ¿no? Porque es un país que fabrica todo, ¿no? Como mencionó, Bolivia es el que compra más, ¿no? Su principal comprador, al igual que otros países, ¿no? Porque todos los productos que entran a Bolivia, la mayoría son made in China. Sí, pero mire, lo que yo le quiero decir es lo siguiente, no, China nunca va a ser perjudicado. Quienes vamos a ser perjudicados somos nosotros. ¿Por qué? La Aduana Nacional de Bolivia es un ente recaudador, ¿no es cierto? Es en este caso, es la representación del Estado boliviano quien tiene que percibir los tributos aduaneros en el tema de importaciones. China, al no tener ningún acuerdo comercial con Bolivia, todos sus productos que ingresen al territorio nacional deben pagar el gravamen arancelario. Es decir, ningún producto fabricado en China goza del desgravamen arancelario. Pero si hablamos de productos que vienen del Perú, ellos sí gozan de este desgravamen arancelario. Entonces, ¿quién es el perjudicado? No es en este caso el país exportador, sino simplemente es el importador. Por eso es que ustedes van a ver muchas veces en los mercados, y eso también tiene que estar dentro del contrato internacional, que se fije ¿ya? De algunos riesgos que conlleva traer una mercancía de imitación. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Ustedes van con un producto X, ¿no? Van, qué sé yo, llévense este producto, vayan a la China y díganle, yo quiero que mi producto venga con esta etiqueta. Los chinos, antes de ingresar a la OMC, eran los que te fabricaban todo, ¿no es cierto? Y le ponían los logos, los stickers, lo que ustedes le pedían. Eso los hacían. Y actualmente los hacen, pero actualmente ya no los hacen
como era de manera, discúlpenme la expresión, de manera sinvergüenza, agarraban, lo pegaban y listo, ya estaban felices. Ahora lo que hacen es mandar los stickers pequeñitos y ustedes van a irse al mercado, van a encontrar productos con unos stickers que están pegados en el producto, ¿no es cierto? Que no son originales. Muchos importadores lo que hacen es agarrar y hacer pasar un producto por fabricación que no corresponde. Hablemos de las mangueras. He visto estas mangueras que las fabrican para las cocinas, y tenemos varios productos en este momento, tengo varios procesos en aduana, donde están ellos haciendo el comiso de las mercancías que tienen simplemente el logo de industria brasilera, pero no vienen del Brasil, esos productos vienen de la China. Ahora, por el tema de origen, en la declaración única de importación debe ir determinado el lugar de fabricación. Vale decir que en mi contrato también debe ir fijado, ¿no es cierto?, el producto. Y si dice el remarque hecho en el Brasil, lo propio, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que ser bastante exigibles en el momento de aquel contrato de compra y venta internacional. Si bien hablamos del tema de importación y exportación, son dos regímenes aduaneros que nos permiten sacar nuestra mercancía de manera indefinida, es decir, de manera que nunca más vuelvan, y las importaciones, mercancías que van a ingresar a Bolivia, pero que van a ser ya nacionalizadas, y si quiere el productor puede volverlos a exportar, pero ya no lo va a exportar como un producto importado, sino ya lo va a modificar posiblemente, y lo va a poner ya hecho en Bolivia, ¿no es cierto?, como un producto ya nacional. El tema del certificado de origen que habíamos hecho mención es el documento por el cual se acredita que las mercancías a exportar cumplen las normas de origen de un determinado acuerdo comercial, es lo que ya les habíamos indicado. Dentro de estos certificados, quienes dan, en este caso en Bolivia, es el Cenavex actualmente, ¿no? Quienes acreditan o tienen que autentificar que nuestro producto ha sido fabricado. Ahora, ¿qué sucede con aquellos productos? Les decía que el tema de estos certificados tiene que venir de parte del fabricante, ¿no es cierto? Los productores de soya, por ejemplo, los productores que están elaborando algún producto aquí en Bolivia, tienen la obligación de dar este certificado de origen para que pueda ir al país de destino y si existe algún acuerdo y poder hacer este desgravamen para los importadores del país exportador, ¿no es cierto? Entonces, simplemente las preferencias arancelarias, ¿no?, benefician, en este caso, dice, los regímenes preferenciales de los cuales Bolivia se beneficia mejorando la competitividad de las exportaciones nacionales debido a la reducción de los aranceles en los países de destino, ¿no? Inversamente, lo que es el tema de importaciones. ¿Favorecemos? Sí, favorecemos. ¿Por qué? Porque esos países pueden comprarnos mayor producto, o como nosotros podemos comprar mayor producto a los fabricantes, de los cuales hacemos la mayor cantidad de importaciones con el desgravamen arancelario, ¿cierto? Pero estos son documentos que nos van a permitir la reducción del pago de los tributos aduaneros. En el tema, si ustedes quieren tener mayor, un amplio conocimiento más, está en el artículo 117 del reglamento de la Ley General de Aduanas, que ustedes van a ver con mayor detalle. Es más, el artículo 111 de la ley, del reglamento de la Ley General de Aduanas hace mención de aquellos documentos que son necesarios para el tema de importación, que lo vamos a ver enseguida. Dentro de los documentos comerciales hemos estado hablando inicialmente del contrato de compra y venta internacional, que es un documento con la cual, ¿no es cierto?, el convenio de Viena hace referencia que fue uno de los documentos que debería de presentarse al momento de un despacho aduanero. Alguien decía que sí puede ser sustituible. Sí, es sustituible por esta factura comercial. Vamos a ver por qué.
Si bien hacemos mención de la factura pro forma es un documento que aporta información al importador relativa al importe de las mercancías, ¿no? Y las condiciones de venta del exportador. Vale decir, este documento, si ustedes, voy a hacer siempre mención al mercado nacional, ustedes quieren tener un precio, más o menos, o por lo menos conocer un precio de un producto, lo que hacen es irse a la tienda, ¿no es cierto? Y bueno, yo quiero comprarme, qué sé yo, una motocicleta, y voy a la tienda Nosiglia, y voy y le digo, a ver, señor Nosiglia, Walter, le digo, por favor, hágame una cotización de cuánto me va a llegar a costar esta motocicleta. Él me dirá, mire, con estas condiciones le llega a salir tanto, con estas otras tanto, ¿no? Y estamos hablando del mismo tipo de motocicleta que le va a poner un aditamento adicional posiblemente, y eso va a encarecer el costo del producto. Pero ese no es el documento oficial, ese no es el documento con el que voy a realizar mi transacción comercial. Tengo un documento definitivo que en este caso se llama la factura comercial. En el tema del comercio internacional lo llamamos la factura comercial internacional, y esta factura tiene que estar libre de los tributos internos del país, ¿no es cierto? Este documento administrativo que contiene toda la información sobre la venta internacional, desde el concepto, la cantidad, el importe del producto, los servicios vendidos, las condiciones de entrega. Ojo, aquí estamos hablando de condiciones de entrega, ¿no? Y las condiciones de pago. Recordemos que en el tema del contrato internacional también hablábamos de las condiciones de entrega y las obligaciones también de pago. Y aquí nuevamente hablamos en este documento. Este no es un contrato, es una factura, es un documento que nos va a ceder el derecho de propiedad a nivel internacional, ¿no? Es una factura que sirve tanto al importador para declarar a la autoridad fiscal de su país como al exportador como prueba de las ventas realizadas al mercado exterior. Lo propio. Nosotros queremos hacer una exportación de un producto X, o de la soya, o hablamos de la quinoa, o de un producto como el achihuete, que les había hecho una mención. El achihuete, por ejemplo, es un producto que es bastante cotizado en los mercados internacionales. Tengo que yo declarar, ¿no es cierto? Emitir una factura. Sin la factura, ese producto no es posible de exportarlo. O tengo que hacer un contrato de compra-venta internacional estipulando en las cláusulas cuáles son las condiciones con las que voy a entregarle, dónde le voy a entregar este producto, qué responsabilidades tengo como productor, qué responsabilidades tiene el comprador. En un documento, en una factura comercial también puedo fijar, pero no lo voy a hacer de manera escrita. No lo voy a poner, bueno, yo, Daniel Flores, me comprometo a entregar la mercancía en la frontera Pisiga, ¿no es cierto?, en el lado Colchani, que es la frontera chilena. No, básicamente en la factura comercial voy a poner un término internacional que es utilizado, como vamos a ir viendo, el Incoterm, donde ya existe estas condiciones ya definidas. Otro documento comercial que va ligado juntamente con la factura comercial, con la factura pro forma, es la lista de empaque. ¿Para qué me sirve este documento? La lista de empaque es donde yo puedo detallar la descripción, el peso, la cantidad de bultos, ¿no?, los empaques, así como la numeración. Y debo ir numerando según el nuevo reglamento de importaciones. Por ejemplo, si ustedes son importadores, tienen que numerar la cantidad de bultos. Si yo tengo 10 televisores de pantalla 58 pulgadas, tiene que estar numerada del 1 al 10. Si tengo 1000 cajas de zapatillas para dama de tallas 34 al 36, lo propio, ¿no es cierto? Tiene que tener una numeración. Todo esto va detallado en la lista de empaque. Vale decir que en la lista de empaque se van a detallar aspectos mucho más, si quieren llamarlo, más minuciosos del producto. Incluso pueden poner algunos aspectos técnicos que conlleva, que va a ir muy diferente a la factura comercial. En la factura comercial, más que todo, es una descripción básica, una descripción vaga tal vez del producto que nosotros vayamos a comprar en los mercados internacionales, ¿no? Les hablaba de las condiciones de bulto, les hablaba del tipo de embalaje, del tipo de empaque. Esto sí tiene que ir en un contrato
internacional. En el documento, en la factura comercial, no es posible colocar ¿no? que mis zapatillas van a ir en cajas de cartón en diferentes medidas, ¿no? Pero en un contrato de compra y venta internacional sí puedo definirlo, ¿no es cierto? Ahí diré, si compro las zapatillas, si son para damas, que me los coloquen en cajas de color rosado, ¿no es cierto? Y que me lo pongan el logo de unas zapatillas o de unas sandalias para damas, ¿no? Entonces sí puedo especificar todos esos temas. En el tema de la factura comercial no, pero sí puedo definir aquellas obligaciones y condiciones que tiene el importador, tanto el exportador. En el tema de comercio internacional, no solo es comprar la mercancía en el lugar de venta. No solamente voy yo a la China a comprar mi producto, ¿no es cierto? También tengo que ver los medios internacionales que voy a utilizar para que este producto llegue a Bolivia. Si yo quiero traer una mercancía desde China, me pondré a pensar, digo, bueno, si es una cantidad considerable, tengo que ver de qué manera lo voy a llevar a Bolivia. Y esta es escoger las modalidades de tránsito. Si yo lo llevo en avión, ¿no es cierto?, para empezar, me va a tener un costo mayor. Si lo llevo por barco, tendrá un costo menor, pero el tiempo será mucho más largo que el transportarlo en avión. Pero ojo, si yo lo llevo en avión desde China hasta Bolivia, solamente me significa un tramo, ¿no? Una ruta simplemente que va a ir de vía aérea. Así tenga sus escalas, puede tener escala en Estados Unidos, puede tener escala o en el Brasil o en Argentina, pero va a llegar a Bolivia. Y solamente voy a usar, si quieren llamar, una línea aérea. Si quiero utilizar el medio de transporte marítimo, conlleva que voy a tener que usar dos, obligadamente. ¿Por qué dos? Porque Bolivia no tiene, ¿no es cierto?, puertos marítimos. Para llegar a Bolivia debo obligadamente utilizar un transporte terrestre. Por tanto, mi transporte marítimo más un transporte terrestre ya se convierte en un transporte multimodal, ¿no es cierto? Voy a utilizar dos modalidades de transporte. Veamos, la documentación relativa a las diferentes formas de transporte de mercancías utilizados en el tema de comercio exterior y aduanas, ¿no es cierto? Para el tema marítimo utilizamos el conocimiento de embarque marítimo, el BELI, el Bill of Lading, ¿no? Más conocido como Bill of Lading es el documento de transporte marítimo que certifica la estiva, ¿no? El carguillo, ¿no?, de nuestra carga desde el lugar, desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino. ¿No? Esto es emitido por la compañía naviera. ¿Sí? Otro documento que me permite, para el tema boliviano, estoy haciendo exclusivamente referencia para Bolivia, es la Carta Aporte Terrestre, el CMR, o el CRT. Este documento es utilizado para países vecinos. Adicionalmente, alguien me dirá, pero no está haciendo mención al Manifiesto Internacional de Carga. El Manifiesto Internacional de Carga también es otro documento que nos permite hacer el transporte terrestre de las mercancías, y eso no es utilizable simplemente para aquellos países que somos vecinos. Puede utilizar, es de manera obligatoria. Confirma la recepción de la mercancía por parte del transportista, es decir, una vez que recepcione el transportista, el transportador internacional de carga terrestre, una vez que agarra la carga y lo sube a su camión, tiene que elaborarnos este documento. Las mercancías a transportar en el contrato de transporte por carretera. ¿Sí? A partir de ello, con el nuevo procedimiento de importación al consumo, antes no era necesario que el transportista, una vez que, o al momento de cargar, pueda ya enviar toda la información a la Aduana Nacional de Bolivia. Ahora, con el nuevo procedimiento, sí. Es decir, ya tiene que tener memorizada su declaración única de importación, este documento, ¿no? Yo sé que no lo pueden ver bien, pero bueno, ahí está. Este es un documento único de importación que nos permite, ¿no?, nacionalizar nuestra mercancía. Entonces, este documento del transporte terrestre simplemente permite el tráfico internacional
¿no? Terrestre. ¿Sí? Tenemos otro documento que es la carta porte ferroviario, el CIM, que ya, bueno, en Bolivia lamentablemente ya no se utiliza. Antes sí, cuando traíamos mercancías o cuando exportábamos mercancías por el puerto de Arica. Ahora, el único puerto que sí está todavía operando es el puerto de Antofagasta, pero las importaciones y exportaciones, que son muy, muy pocas, exportaciones sí tenemos bastante por la empresa minera San Cristóbal, que está en Potosí, ¿no es cierto? Por ahí todavía hacemos uso de este puerto, utilizamos todavía este documento, ¿no? Cabe mencionar que las mercancías que se muestren en esta misma carta de porte se transportarán por el mismo vagón. Entonces, fíjense, tenemos 3 tipos de documentos para el transporte internacional. Hay un cuarto documento del cual habíamos hecho mención al principio, que es el conocimiento de embarque aéreo, el Igor Bill, ¿no? El documento de transporte aéreo que prueba la existencia de un contrato de transporte. En los casos, voy a irme para atrás, en el tema del conocimiento de embarque marítimo, el BL o el Bill of Lading, es un documento, ¿no?, de transporte marítimo. El CRT o el CMR también es un documento de transporte. El SIM, el Igor Bill, es un documento de transporte internacional, ¿sí? Cuando utilizamos el transporte multimodal, bueno, esto en Bolivia casi muy poco, ¿no? Se trata de un documento que cubre 2 costos, 2 o más modos de transporte, ¿sí? En el tema de las importaciones que nos llegan de ultramar, por ejemplo, nosotros siempre utilizamos 2, ¿no? La modalidad del embarque marítimo y la carta de porte internacional, ¿no? Que es el documento que nos acredite que nosotros estamos utilizando un servicio que es, en este caso, el flete secundario. El flete principal corresponde al transporte marítimo y el flete secundario es el transporte terrestre para que llegue a nuestras aduanas, ya sea en frontera, en aduanas interiores o en aduanas de zona franca. Zona franca ya no existe, hemos mencionado, ¿no? Solamente la de Cobija y las zonas francas industriales que están en 3 departamentos, creo que todavía aún están en Santa Cruz, La Paz y Oruro, donde todavía hacemos operaciones de transformación de volantes. Otro documento que es utilizado actualmente para el tema de las importaciones es el seguro, ¿sí? No sé si alguien puede facilitar o alguien tiene por ahí la Ley General de Aduanas. Me gustaría que lean el artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas, que hace referencia a la base imponible. Para la determinación del valor CIF, ¿no? Necesitamos contar con el valor del flete, valor del seguro y el valor de la mercancía. Es decir, 3 valores que nos van a dar el valor CIF aduana o el valor en aduanas para el tema de las importaciones que provienen por vía aérea. El valor CIF simplemente nos permite determinar la base imponible para el pago de los tributos aduaneros. ¿Ya? El CIF, ¿no es cierto? Otra vez, flete, ya sea marítimo, terrestre, aéreo, ¿no es cierto?, más el seguro y el valor de la mercancía. Las transacciones de comercio exterior de mercancías poseen ciertos riesgos, ¿no es cierto?, en el tema del transporte internacional. No sé si ustedes recuerdan, si lo han visto esta información, que hace 3 meses atrás había un buque que surcaba, ¿no?, el Atlántico y se hundió. Y ahí perdieron cualquier cantidad de mercancía. Pero ahí mi pregunta, ¿será que todos quienes estaban transportando esta mercancía lo perdieron? ¿O había algunas de las personas que tenían asegurada su mercancía? Es decir, si vamos a irnos un poco más allá en los contratos internacionales, hay obligaciones que tiene tanto el vendedor como el comprador. Y si yo le decía al vendedor, tú me vendes tu mercancía, pero me pagas el flete, me pagas el seguro y quiero que me entregues en el puerto de Arica, Chile. Son condiciones que yo estoy
pactando con el exportador, ¿no es cierto? Y eso ya lo tengo en un contrato de compra y venta internacional. Por tanto, así haya naufragado mi mercancía, ya mi mercancía lo voy a tener, ya sea en un tiempo mucho más próximo, en el puerto de Arica. ¿Por qué? Porque dentro de mi contrato internacional estipula que la obligación del vendedor es entregarme la mercancía en el puerto de Arica. Fíjense que es bastante sencillo. Y la obligación ya tendría que haber sido cubierta, ¿no es cierto? Entonces, el vendedor tenía la obligación de entregarme su mercancía. Ahora, que la naviera sufra algún percance, eso ya no es un problema del vendedor. El problema del vendedor era simplemente asegurar la mercancía, ¿no? Tener un seguro, una póliza de seguro que le permita reembolsar el total de la mercancía. Por ello se paga una prima, ¿no? Lo propio ocurre con las mercancías que provienen a Bolivia. Ustedes compran una mercancía en Iquique, Chile, ¿ya? Y lo que hacen es asegurar la mercancía, que no es mucho. El tema de los vidrios, el tema de los alimentos, de algunos órganos, de algunos animales, todos ellos vienen ya asegurados. ¿Por qué? Porque puede existir algún percance durante el trayecto desde el lugar de importación hasta el lugar de destino, ¿no? Vale decir que si yo compro vidrios y no lo he asegurado, no le he comprado una póliza de seguros, olvídense, jóvenes, el rato que el camión sufra algún percance, yo lo voy a perder toda mi mercancía. Es más, la obligación ya de la compra o en el contrato internacional no solamente es del vendedor, también del comprador. Si yo, como comprador, voy a comprar en términos de ex-work, que significa puesto en la fábrica, quiere decir que yo, como comprador, debo comprar todas el seguro, debo contratar el transporte, debo contratar los estibadores y todo lo que conlleva para transportarlo, mi mercancía, hasta zona o aduana de frontera en Bolivia. Puede ser Tambor Quemado, Pisiga, puede ser Puerto Suárez, si la mercancía viene del Brasil, ¿no? Todas esas obligaciones tenemos que ir definiéndolos. Pero hablemos de este seguro. Dice, bueno, otra vez me voy a ir al artículo 20 para el tema del despacho aduanero. En el despacho aduanero me dice que debo tener documento de flete, seguro y el valor de la mercancía, obviamente. Ahí tengo la póliza de seguro. Este no es un documento, por si acaso no es un documento exigible, ¿ya? O obligatorio dentro del despacho aduanero, pero sí me permite asegurar mi mercancía hasta el lugar de destino, ¿no? El seguro de transporte de mercancías es aquel documento emitido por las entidades aseguradoras operantes en el ámbito del transporte de mercancías internacional que garantiza la cobertura de riesgos naturales de transporte. Muchos de los transportes internacionales, a ellos sí deberíamos exigirles que cuenten con este seguro, pero lamentablemente no lo tienen. Ya, uno lo tendrán por su medio de transporte, pero no por la mercancía. ¿Qué es lo que pasaba? Actualmente ya, bueno, ha dejado de bajar el índice de accidentes de tránsito internacional, llegaban a frontera, porque es así, en frontera, como todo es burocrático, y además de eso, el funcionario público siempre está ahí, ¿no es cierto? Que le llegue todo, esperando. Llegaba la documentación y se tomaban su café, hacían todo y recién empezaban a despachar a último rato. Pero mientras esperaban, los transportistas se iban a la cantina, agarraban sus tragos y listo. ¿Por qué? Porque tenían que tomar valor, eso es lo que denominaban. Agarraban el medio de transporte y tenían que llegar en tiempo ya establecido en la aduana de partida. Entonces, muchos de ellos hacían trayectos bastante largos. Y como no medían, sufrían accidentes. ¿Ya? Accidentes fortuitos en algunos casos, y la mercancía estaba expuesta. Como no tenían pólizas de seguro, automáticamente esta mercancía, en muchos de los casos, llegaban a perderse, ¿no? Pero ellos tampoco pueden movilizar la mercancía si no tienen autorización de la aduana nacional de Bolivia, pero de la aduana más cercana. Si ellos por sí mismos movilizan la mercancía o cambian de unidad de transporte,
esa mercancía puede estar todavía aún denominado como mercancía de contrabando. Es decir, si alguien sufre un accidente de manera fortuita, se queda ahí en la unidad de transporte hasta que llegue un funcionario de aduana y autorice el desembarque de la mercancía. Y de aquellos productos que han sufrido daños y son inseparables, automáticamente esos igual tienen que llegar hasta el lugar de destino, ¿sí? Pero una vez en el lugar de destino ya se escogerá, ¿no? Esto sirve, esto no sirve, muy tanto, y al momento de elaborar la declaración única de importación solamente se hace de aquel producto que está bueno o se puede dar uso, y del otro ya no, ¿no? Bueno, son dos aspectos. En ese caso, automáticamente, si no cuenta con una póliza de seguro, ese despacho aduanero, bueno, al margen de pagar a los tributos aduaneros, quien va a perder es el importador, ¿no es cierto? Por no haber previsto estos inconvenientes que vayan a darse durante el traslado de la mercancía desde el lugar de compra hasta el lugar de destino. Los importadores, en realidad, de estas mercancías son las que tendrían la obligación de comprarlo. ¿Sí? Todos, no unos cuantos. Ahora les digo por qué. Muchos dicen, bueno, yo no lo compro, porque eso me cuesta tiene un costo adicional. Y mi pregunta es la siguiente, si tiene un costo adicional, ya estoy de acuerdo. Pero al momento de hacer la liquidación de tributos aduaneros, ¿no? Otra vez me voy. Necesito flete, necesito seguro. Y necesito el valor de mi factura. Voy a obtener el valor CIF. Si no cuento con el transporte, si es terrestre, resulta que el transportista desaparece con los documentos y dice, bueno, yo no le voy a dar ninguna factura. Por norma, el artículo 20 establece que nosotros debemos hacer el cálculo de los tributos aduaneros a pagar con el 5% del valor FOB. Es decir, si el valor que tengo es de $10,000, el 5% representa $500, ¿no es cierto? Y el transportista muchas veces me cobra hasta $1,000. ¿Qué prefiero? ¿Presentar la factura que me va a extender el transportista o declarar sobre el 5%? A ver, ¿qué harían ustedes? De ver, jóvenes, ¿qué hacen? ¿Declaran sobre el 5% o piden esa documentación o esa factura al transportista? Lisa, disculpe, no le estoy entendiendo. ¿Ese 5% de qué es? Les decía que para pagar los tributos aduaneros en la aduana necesitamos nosotros como importadores presentar la factura de transporte, que es el documento que nos va a emitir el transportista cuando nos traiga la mercancía desde el lugar de compra hasta el lugar de destino, que es un contrato internacional también, pero no de transferencia de propiedad de mercancía, sino de un servicio que nos va a prestar. Si no nos brinda el servicio o la factura, ¿sí?, a la culminación del transporte, la aduana, en su artículo 20, establece que a falta de documentación, a falta de la factura, se deberá aplicar el 5% sobre el valor FOB de la mercancía. Lo otro documento que necesitamos para obtener el valor CIF en aduana es el seguro. Si nosotros no tenemos la póliza de seguro donde está la prima por el cual estamos comprando, igual dice la aduana, si no cuenta con una póliza de seguro, se aplica el 2% del valor FOB para el cálculo de los tributos aduaneros. Vale decir, para el pago de los tributos aduaneros, debo llegar al valor CIF aduana. El valor CIF aduana no es más que la suma del valor FOB, del valor de mi factura o de mi mercancía, más el flete que me cuesta llevar desde un punto hasta el otro punto en otro país, más el seguro que voy a pagar
por el transporte internacional. Talí, ¿se entendió? Perfectamente, Lice. Muy bien. Entonces, ahora mi pregunta, en el ejemplo. Si yo tengo una factura por un valor de $10,000 y estoy trayendo desde Zona Franca Iquique hasta Aduana Interior Cochabamba, el transportista por ese tramo me va a cobrar la suma de $1,000 y me tiene que otorgar una factura por $1,000, ¿no es cierto? Resulta que desaparece el transportista y yo necesito sacar mi carga de la aduana. Pero tengo una norma que dice el artículo 20, si usted no tiene esa factura de transporte, agarre el valor de su factura, de su mercancía, y sáquele el 5%. Y si el valor de mi factura de mercancía es $10,000, ¿cuánto es el 5%? ¿Cuánto es? 500, ¿no es cierto? Ahora, pregunta al curso. Para hacer mi declaración, ¿me conviene presentar la factura o me conviene que me hagan el cálculo sobre el 5%? Le conviene que haga el cálculo por el 5%. Así funciona el comercio, jóvenes. Sencillo. Es más, se puede hacer hasta contrabando documentado. Se llama contrabando técnico. Se puede hacer. Lo propio ocurre con la póliza de seguro. Si el pagar $200 por un documento, ¿no es cierto?, me sale más caro, a veces optamos en obviar este documento. Por eso es que muchos dicen, no, yo no prefiero pagar el seguro, así que llegue nomás mi carga desde Iquique hasta Cochabamba. Y una vez que llegue, como no va a pasarle nada a mi carga, entonces me voy a ahorrar los $200 que debo pagar, ¿no?, en la empresa aseguradora. Pero ¿qué sucede? Agarro el mismo ejemplo, tengo $10,000, ¿cuánto es el 2%? ¿Cuánto es el 2%, jóvenes? 200, licenciado. 200. ¿Es o no es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, si el valor de mi mercancía es de $50,000, ahí cambia la figura, ¿no es cierto? Si el valor de mi mercancía es de $50,000 y el valor de mi prima de seguro me quieren cobrar $500, agarro y digo $50,000 el 10%, $5,000 el 5%, 2,500. El 2% salen $1,000. Pero pagar la póliza me están cobrando $500. ¿Cuál prefiero? ¿La póliza de seguro o el 2% de la aduana? La póliza de seguro porque su costo es más alto, ¿no? O sea, su producto que está trayendo es de 50,000, entonces el porcentaje va a ser más. Así funciona el tema de estos tres documentos: transporte, seguro y el valor de la factura. Por eso estamos hablando de los documentos comerciales. La factura comercial, no estoy haciendo mención de la factura pro forma. La factura pro forma simplemente es aquel documento antes de la emisión de la factura definitiva, ¿no?, de la factura comercial. La lista de empaque no es un documento obligatorio, obviamente solo para despacho aduanero, donde nos describe el tipo de mercancía. El documento de transporte sí y no. Sí, ¿por qué? Porque es aquel documento que nos va, en este caso, reflejar el valor del flete de transporte. Pero cuando hablamos de transporte marítimo y transporte aéreo, esas dos empresas sí o sí tienen la obligación de extendernos estos documentos. O sea, olvídense, para el tema del transporte marítimo y transporte aéreo no existe el 5%. ¿Sí? Solamente para el transporte terrestre. Y el seguro existe para todos. No lo aseguro, pero en el tema en la vía aérea, eso es un poco difícil que se pierda, ¿no es cierto? En el transporte marítimo todavía aún sí podría haber esta pérdida.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, Licen, una jóvenes? consulta que me queda una duda. Adelante, adelante. Licen, una consultita. El caso de los seguros, ¿es obligatorio el seguro marítimo y terrestre en Bolivia o es opcional? Marítimo, enseguida vamos a ver, señorita, pero le anticiparé, no es obligatorio. Dependiendo de cómo vaya a pactar dentro del comercio, digo, dentro de los contratos internacionales. Ojo, no estamos hablando de aquel documento, no me digan, ¿no es cierto? Contrato internacional de compra y venta, ya no vamos a hacer mucha mención a eso. Pese que este documento debería ser exigible, ¿no? Este documento debería estar dentro de nuestras exigencias al momento del despacho aduanero. Pero sí le anticipo que no es un documento obligatorio. Es decir, vamos a ver por qué. Muy bien, voy a ir adelantándome, jóvenes. Para el día de mañana voy a ya tener las nuevas disposiciones. Muy bien, hemos visto contratos internacionales, hemos visto la documentación que es, hemos hecho mención a los contratos entre agente y distribuidor. Distribuidor muy similar al fabricante, ¿no? Las responsabilidades son de ambos, ¿sí? El agente simplemente es un trabajador. Documentos de transporte internacional, marítimo, aéreo, terrestre, ferrio, ¿no? Si utilizo más de 2 tipos de transporte internacional, estoy hablando de un transporte multimodal. No se olviden eso. ¿Sí? En la mayoría de los casos, ahora, para el tema boliviano, se utiliza el multimodal. ¿Cuándo se utiliza el transporte terrestre? Cuando la mercancía lo traemos del Perú, lo traemos del Brasil, lo traemos de Argentina, lo traemos de Chile, de países vecinos. Mi pregunta, esta pregunta que posiblemente les va a parecer algo raro. ¿Será que puedo yo hacer mi importación de productos fabricados en Brasil por Iquique, Chile? No. No, porque está al otro lado, la frontera. Chile está en Bien, otro lado y eso Brasil está en eso otro me lado. parece interesante. De todos modos, no olviden que tengo que tomar lista, así que voy a ir tomando lista de las personas que participan. Ojo. A ver, ¿alguien quiere decirme por qué sí y por qué no? Y habilitan su cámara para responder, por favor. Dicen, se podría hacer, pero los costos serían muy elevados, ¿no? Por el mismo tramo, ¿no? La misma distancia de un puerto que va a ser un puerto brasilero hacia un puerto chileno, ¿no? Se podría hacer, pero no es conveniente por los costos, ¿no? Más o menos. Lourdes, más o menos. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Uy, creo que alguien se comieron la lengua esta vez. La siguiente voy a pedir la habilitación de las cámaras a todos. A ver, Karen, ¿usted qué dice? Perdón, dice, no me quedó muy claro. Usted se refiere a un tránsito de Brasil y Iquique, Bolivia, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una mercancía que lo estoy comprando en el Brasil. ¿Será que lo puedo traer por Iquique? ¿Sería una buena alternativa o será que prefiero traerlo por tierra? No, porque el tránsito más conveniente de Brasil es por Corumbá, ¿no? Y aparte que tendría que hacer dos aduanizaciones, ya que como va a ir a otro territorio, tiene que hacer otro despacho aduanero también en Iquique, ¿no? Bueno, o tal vez pedir un permiso, digamos, de pasar por ese territorio, en todo caso, pero creo que no es conveniente por el tema de que está más al lado de Santa Cruz. Muy bien. Les voy a dar la mala noticia. Sí, se puede. Además es lo más conveniente.
Yo entiendo que ustedes lo ven por el tema carretero, que puede ser mucho más corto, puede ser mucho más barato. En realidad, el transporte marítimo es el más barato. Por eso es que muchos productos elaborados en el Brasil llegan por Iquique, Chile. Así que no se vayan a extrañar. Lo que hacen es simplemente dar la vuelta en barco, lo llevan y lo traen acá. Así que sí, muy pocos, es decir, la mayoría de los productos siempre tratan de llegar. Además de eso, Zona Franca, Chile, es tierra de nadie, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden dejar. Teníamos en territorio nacional aduanas, es decir, zonas francas, que actualmente ya no las hay. Ustedes dejan la mercancía ahí, puede estar por tiempo ilimitado. No hay un tiempo límite en las zonas francas, como hay en las aduanas interiores, aduanas de aeropuerto. Bajo el régimen de depósito de aduana, la aduana, es decir, la mercancía solamente puede permanecer por un lapso no mayor a 60 días, ¿no es cierto? De manera indefinida, mucho más caro, por lo menos. Mientras no tengamos carreteras bastante confiables, aún no. Muy bien. Bueno, jóvenes, algunas preguntas más. Hoy ya empezamos con el tema de los Incoterms. Lo que vamos a ir viendo son como ejemplos. Quiero que ustedes vayan, si es posible, a media clase suspendemos y vamos a ir explicando, dando ejemplos a lo que se vaya viendo de manera un poco más clara los Incoterms. Veamos. Vamos a ver los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional, en realidad fue creada, ¿no?, en Francia en 1919, después a fines de la Primera Guerra Mundial. Esto con el fin, ¿no?, de establecer algunas regulaciones dentro del comercio internacional, dentro de los contratos internacionales, ¿no? Estas reglas delimitan con precisión los derechos y las obligaciones en cuestiones, en este caso de comercio internacional, en una operación de importación o una exportación. Vean el tema, vayamos para atrás. Los contratos internacionales, los contratos de compra-venta internacional también, ¿no es cierto?, nos delimitan, ¿no es cierto?, las obligaciones, los derechos y obligaciones tanto del comprador como del vendedor. Ya teníamos desde 1919, donde ya existía esta regulación. Las obligaciones y los costos que asume el vendedor y el comprador, ¿no? ¿En quién recae la obligación de realizar la contratación y el pago del transporte? Lo que hemos estado preguntándonos, ¿quién lo compra? ¿Quién contrata el transporte para llevar mi mercancía hasta Bolivia? ¿Y quién lo paga? ¿No? Puede ser la persona, en este caso puede ser quien vende la mercancía o quien lo compra, ¿sí? ¿Quién hace el despacho en aduanas al momento de sacar la mercancía de su país para exportarlo? El lugar y momento de entrega de la mercancía y los riesgos sobre ella. El comercio internacional, ¿no es cierto?, se emplean unos términos que regulan las operaciones y que se supone que deben tener una aceptación mundial. Es decir, los Incoterms tienen una aceptación y es un dominio mundial. La especialización de las partes que intervienen difiere, por lo que puede haber distintas interpretaciones sobre un mismo término que se emplean en las operaciones comerciales. Dentro de los contratos internacionales había que definir, ¿no es cierto? Había que decir, bueno, tú, Juan Pérez, tienes la obligación de entregarme tu mercancía puesto en el barco o entregarme en la ciudad de Arica, ¿no? Pero simplemente era un contrato. En 1936, la Cámara de Comercio Internacional publicó los primeros Incoterms y practicó las nuevas actualizaciones en 1945, 53, 67, 76,
1970, 1980, 1990, el año 2000, el año 2010 y actualmente desde el 1 de enero del 2020 de la gestión pasada es ya la que estamos manejando. Dentro de este tiempo ha habido bastantes actualizaciones. En los primeros 5 TELs, por ejemplo, fueron el FAS, el FOB, CFR, el CIF, el XWORD, ¿no? El CIP y el XQuad. Si ustedes se fijan dentro de nuestro cuadro, tenemos varias actualizaciones que ha habido a la fecha, ¿no? Actualmente estamos con los 5TEN 2020, que sí ha tenido una modificación, perdón. Una modificación que, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Donde vamos a ir viendo que ha habido algunas modificaciones y algunas eliminaciones de algunos 5TENs. ¿Por qué? Porque tenían simplemente la similitud con algunas que ya estaban siendo utilizadas. Por ejemplo, en 2010 se eliminó la DAP, la DESC, la DUC y la DDU. Se añadió la DAT, la DAP. Aumentan obligaciones para cooperar en el intercambio de información. Vale decir que en cada gestión o en cada actualización que tenía, se tenía que hacer alguna modificación a los 5TEMs. Ha habido muchas reducciones entre el 5TEM 2020 al 2000 al 2010 es donde ha habido mayores modificaciones. ¿Cuáles son los objetivos de los 5TEM? El objetivo es establecer un conjunto de términos y reglas que permitan acordar los derechos y obligaciones tanto del vendedor como el comprador en las transacciones comerciales internacionales. Aquí ya no estoy hablando de los contratos internacionales, que sí puedo ponerlo estos 5TEM, sí, vamos a verlos cuándo. La transferencia de riesgo es un aspecto que hemos hecho mención, ¿no es cierto? Hemos hablado de cómo o quién es responsable del naufragio de mi mercancía. Si yo lo estoy comprando y estoy asumiendo la responsabilidad y le pido al vendedor o al fabricante que me venda en su almacén, a partir de ello yo soy responsable hasta el lugar de destino, es decir, hasta la puerta de la aduana donde voy a nacionalizar mi mercancía. A partir de la entrega de la mercancía, el vendedor no tiene ninguna obligación. Pero si yo le doy la obligación de que él me entregue hasta el puerto de destino, entonces es diferente, ¿no? Él tiene que correr con todas las obligaciones de entregarme la mercancía hasta el lugar de destino. Por ejemplo, los costos, la transferencia de riesgos, él tendrá el riesgo de mandarme. Y si no paga los riesgos, y si la mercancía no me va a llegar a Arica, tengo que exigir, ¿no es cierto? Otra vez tendrá que fabricar y volvérmelo a mandar, ¿no? Otro aspecto, la documentación, los trámites y gestión ante las autoridades gubernamentales y agentes privados. En el tema de exportación de Bolivia, nosotros debemos exportar, por ejemplo, la soya. Para exportar la soya necesitamos tener certificado de SENASAC, certificado de que este producto no es dañino para la salud humana, ¿no es cierto? Además, ¿nosotros somos grandes consumidores de soya? No. ¿Será que nosotros, los exportadores, necesitamos un certificado para sacar este producto al país? Puede ser. En el tema del arroz, recuerden que años anteriores había escasez de arroz, pero los productores tenían ocultado el arroz solamente para exportar. Entonces el gobierno saca medidas donde estaban restringiendo la exportación si no había abastecimiento en el mercado nacional. Entonces se creó un certificado de abastecimiento. Si cumplía y estaba abastecido el mercado nacional, sí podías exportar. Pero si había desabastecimiento, no se exportaba, ¿no es cierto? Pero igual tenías que cumplir. ¿Quién hace ese trámite? ¿Lo hace el comprador o lo hace el vendedor? Entonces, esas son algunas obligaciones en las que sí se tiene que definir. Y los 5
Incoterms lo que hacen es definir esas obligaciones, ¿no? Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos, ¿no es cierto?, por la Cámara de Comercio Internacional, por la CCI, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Ya hemos visto. Es más, los Incoterms determinan el alcance del precio. ¿Por qué el alcance del precio? Si yo tengo este celular, ¿no es cierto?, si su precio es $100 en el lugar de fábrica, ¿tendrá una variación si me entregan en Iquique, Chile, el mismo fabricante? Obviamente que sí. Al costo de los $100 lo tendrá que adicionar el flete, el seguro, el estibaje y algunos costos que va a ser necesario para poderlo exportar. Entonces sí, determina el alcance. Pero si yo dentro de mi contrato simplemente le digo, señor, usted véndame puesto aquí en la fábrica, entonces el costo va a ser $100, ya no va a incluir más costos adicionales, ¿no? ¿Quién paga cada parte del transporte internacional? Ahí también existe la diferencia. Mi pregunta será, si yo compro este celular en China y no quiero correr con el riesgo de que vaya a naufragar, ¿sí?, o de que vaya a perderse, entonces por seguridad yo lo aseguro. Pero le digo al vendedor, señor, como usted me vende, asegúrelo la mercancía y cóbreme y entrégueme en el aeropuerto de La Paz el Alto. Obviamente que él cubrirá todos los gastos, pero esos gastos me los va a cobrar a mí, ¿no es cierto? ¿En qué momento y en qué lugar se procede la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor? Vale decir, puede ser en el lugar de entrega de la mercancía, en el puerto de embarque, en ultramar, puede ser en el lugar de destino o puede ser en la aduana de destino del país importador. Vale decir que es establecer las responsabilidades a partir de la transferencia de la mercancía al importador. Puede haber bastantes, ¿no?, hechos antes de poder transferirlo. ¿Quién contrata y paga el transporte? Es uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, que se debe tener bastante claro. ¿Quién paga el seguro internacional? En el tema de los importadores, les repito, los bolivianos estamos acostumbrados, no tenemos esa obligación de comprar. Ahora, si sufre un accidente, ahí sí, ¿no? Hay muchos vehículos que ingresan a Bolivia, ¿no es cierto? Vehículos 0 kilómetros. Si hablamos de Toyota, hablamos de Nissan, hablamos de Ford, ellos sí traen sus vehículos asegurados. Pero los que son usuarios de zonas francas, industriales, donde están haciendo el cambio de volante de derecha a izquierda, ellos no aseguran y resulta que el chofer se toma unos tragos en frontera y sufre un accidente antes de llegar a zona franca. ¿Será que le van a hacer devuelto el valor de su vehículo? No, ellos lo pierden. Además, la norma establece que estos vehículos no tendrían que ingresar a zona franca industrial porque ya son vehículos siniestrados. El decreto supremo 28963 es bastante claro. Está prohibido el ingreso de vehículos siniestrados. Ahora, si es un caso fortuito, sí, la norma lo permite. Pero la valoración y el despacho aduanero es sobre el valor residual, sobre la estimación del costo. ¿No es cierto? Allí no ha habido, por ejemplo, de quien contrata y paga el seguro internacional. Pero si hubiese hecho desde el lugar de compra, desde Iquique, dentro de un contrato o dentro de mi factura, un Incoterm, sí. ¿Qué documentos tramita? Ya hemos dicho. ¿Quién exporta o quién vende estos productos? ¿Qué son las reglas de Incoterms? Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio, ¿cierto?, que determinan el alcance de las cláusulas, ¿no? De esta forma queda fijado el acuerdo entre el
comprador y el vendedor. Básicamente, este es un contrato, ¿no? Sobre quién es responsable de ejecutar cada uno de los pasos para que las mercancías lleguen a su destino. Ese famoso documento, la factura, ya se convierte en un contrato de compra-venta internacional. ¿Cuál es su función? La función principal es establecer criterios globales sobre la transmisión de riesgo y distribución de gastos entre vendedor y comprador en un contrato de compra-venta internacional. Otra vez. No les estoy diciendo que al ser una factura no pueda elaborar el contrato. Sí puede elaborar, también estipulando lo mismo. Porque en el contrato de compra-venta internacional no voy a muchas veces poner, ¿no es cierto? 10 unidades de zapatilla color azul, 20 zapatillas color rojo. Eso no. Eso va a ir en la factura y en la lista de empaque. En el contrato internacional dirá, son zapatillas para damas, 500 docenas, ¿no es cierto? Diferentes tallas, diferentes modelos. Y ahí irá la responsabilidad. Pero en una factura sí ya va a ir con estos Incoterms. Las reglas están constituidas por un conjunto de 11 términos, ¿no? Comerciales. Hoy, en los Incoterms 2020 ya se manejan simplemente 11 reglas, ¿ya? Donde, 11 términos, si queremos llamarlo así, donde vamos a ver la responsabilidad y las obligaciones que tiene el vendedor frente al comprador internacional, no nacional. ¿Ya? Dentro de ellos hagamos referencia al CIF, que hemos hecho mención, es rato, el CIF, ¿no? Costo y flete, costo, seguro y flete. El DAP, ¿ya? El FOB, el CFR, DDP, el DAT, ¿no? Los cuales reflejan los acuerdos que utilizan las empresas dentro de los contratos de compra y venta. Con su utilización se establece un lenguaje común para facilitar el intercambio comercial. Es decir, cualquier país del mundo que hace exportaciones e importaciones los utiliza. Antes no era obligatorio. Ahora, para el tema incluso de valoración aduanera, es obligatorio fijar los Incoterms. Muchas veces agarrábamos, y eso les hablo, les comento, del año 99 hasta el año 2007 incluso, agarrábamos bueno, no existía el Incoterm en la factura y asumíamos que todo era en términos de FOB, franco-bordo, es decir, que la mercancía nos entregaban puesto sobre el barco. Y pedíamos información al momento de hacer control diferido, fiscalizaciones aduaneras, y venían y decían, no señores, mi mercancía nos entregaron en la puerta de la fábrica, pero señor, aquí no dice nada. Ah, mucho peor para ellos. Peor, porque a partir de la fábrica tienes el costo de llevar, de subirlo a un camión, llevar hasta el puerto de embarque, del puerto de embarque, despacharlo hasta el puerto de destino, del puerto de destino hasta el lugar de importación. Ahí, por ejemplo, había grandes responsabilidades para los importadores. Y muchos decían, al revés, no, mi contrato era hasta la aduana. Pero ¿dónde dice? No existe una cláusula en la que diga, señores, yo voy a serme responsable del pago de flete 1, flete 2, seguro hasta la puerta de aduana. No existe, ¿no es cierto? Las obligaciones es quien se ocupa de que en la relación entre empresa vendedora y compradora. Por ejemplo, quien organiza el transporte o el seguro de la mercancía o quien consigue los documentos de embarque y las licencias de exportación. Otra vez, en Bolivia, ¿quién tiene que hacer el trámite para poder sacar su mercancía? El exportador. ¿Quién tiene que conseguir certificado de origen? El exportador. No le podemos decir al importador, oiga, venga aquí y tramítese los certificados que le conllevan para sacar la mercancía que la voy a vender aquí en mi puerta para llevar a su país. ¿Existe esa posibilidad? Sí existe. Dependiendo de los Incoterms que vayamos a utilizar. Es más,
Si yo soy productor y me dice una persona que está en el extranjero, me dice, a ver, señor Flores, véndame su producto, pero véndame en la puerta de su local. Yo feliz, agarro y le entrego en cajones, en lo que ellos me pidan, y ahí terminó mi obligación. A partir de ello, yo desconozco cómo lo va a llevar a su país. ¿No es cierto? Mi responsabilidad ya terminó. Hasta ahí llegamos. Los riesgos, ¿dónde y cuándo entrega el vendedor la mercancía? En otras palabras, ¿dónde se transmite el riesgo del vendedor o comprador? ¿Qué responsabilidad? Hemos puesto unos ejemplos. ¿Sí? Ahí están los riesgos. Para correr con los riesgos, si yo traía los autos, yo prefería que me venda en términos de SIF, que el vendedor pague el flete y el seguro. Es decir, que mis carros lleguen a zona franca sanos y salvos. Pero si llegaron sanos y salvos, pues no importa, igual ya estaba previsto. Pero si no le compré y sufre un accidente, ¿no es cierto? Ahí, quien sufre las consecuencias es el comprador. Los costos. ¿De qué costos es responsable cada parte? Como por ejemplo, del transporte, el embalaje, ¿sí? Carga o descarga. Ahora alguien me dirá, ¿pero por qué el embalaje? Porque el embalaje, ¿no es cierto?, muchas veces llega a costar más caro que el producto. ¿No? Entonces, esos detalles tienen que estar ya definidos, ya sea en su contrato de compra-venta internacional o en los Incoterms que vayan a utilizar en la factura comercial internacional. En el tema de la carga y descarga, también se tiene que definir quién lo va a asumir este costo. ¿No? Dentro de los Incoterms 2020, ¿no es cierto?, establecen los siguientes aspectos, ¿no? Los denominados artículos A y los artículos B. ¿Sí? Que esto, ojalá nos dé el tiempo, lo vamos a tratar de ver con ejercicios bastante sencillos, ¿sí? Las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, que están definidos como los artículos, ¿no? Los artículos A representan las obligaciones del vendedor, los artículos B, las obligaciones del comprador. Las obligaciones generales, la entrega, la transmisión de riesgos, el transporte, el seguro, documentos de entrega, el despacho de exportación e importación, la comprobación de embalaje del mercado, el marcado, ¿no? El reparto de costos, las notificaciones, dentro de las obligaciones del comprador, ¿no? Las obligaciones generales, la recepción, la transmisión de transporte, seguro. Fíjense, en ambos casos está el tema de, son casi muy similares, o sea, prácticamente casi todo. Entonces, ambos, tanto el importador como el exportador, tiene que asumir ciertas obligaciones. Por tanto, esto nos permite simplemente adecuarnos en normas internacionales, no solamente a nivel de Bolivia, sino en cualquier parte del mundo, donde tengamos uniformidad en el uso de estas obligaciones. Lo que no hacen las reglas de los Incoterms. No son en sí mismas un contrato de compra-venta y por tanto no lo sustituyen. Los Incoterms te dan obligaciones, ¿cierto? Te dan obligaciones de qué y responsabilidades entre quién. No se ocupan de las siguientes cuestiones. Si existe o no un contrato de compra-venta. Las especificaciones de la mercancía vendida, ¿no es cierto?, nos describen ahí lo que habíamos hecho mención. Es 10 unidades de zapatilla, color blanco, lila, no sé. El momento y el lugar, el modo o división de pago, o la forma de pago. Ahí tampoco está. Ahí en la factura, ustedes si ven, dicen, ahí no especifica en qué momento lo van a pagar la factura, ¿no es cierto? Puede ser al contado, puede ser al crédito, pero eso ya tiene que estar dentro del contrato. ¿Sí?
La mayoría de las consecuencias de la demora y otros incumplimientos que tampoco va a estar en una factura. Ahí nos dirá, bueno, si hubo un retraso, ¿no es cierto?, no va a haber una adenda a este contrato, o es decir, a esta factura, no puede ver eso. Eso sí tiene que estar reflejado en un contrato internacional. Que sí puede estar el monto, sí. El valor de la factura, sí. El efecto de las sanciones, la imposición de aranceles, básicamente en la factura no está fijado los aranceles, y mucho peor en los Incoterms. Los aranceles van a venir por la clasificación arancelaria que tenga el producto de importación, y eso está en el arancel aduanero. En este caso Bolivia utiliza la nandina, ¿no?, que está dentro del convenio de la Comunidad Andina de Naciones. La fuerza, por ejemplo, los derechos de la propiedad intelectual tampoco, ¿no? Si yo estoy trayendo zapatillas Nike y no tengo ninguna autorización, en los Incoterms no me definen eso. Pero sí en un contrato de compra y venta internacional puede ser ahí, ¿no?, una cláusula donde diga, sí, yo tengo la franquicia adquirida por la utilización de la marca Nike para poderlos llevar a Bolivia. Entonces sí puede ser eso, ¿no? ¿Qué más? Quizá lo más importante, no se ocupan de la transmisión de propiedad, título o posesión de la mercancía. Para lo anterior, las partes tendrán que prever disposiciones específicas en el contrato de compra-venta. En un momento les dije que sí podemos hacer, pero solamente el tema del valor, ¿no?, y las obligaciones que lleva, pero cosas específicas no podemos hacer, ¿no? Los Incoterms básicamente te delimitan obligaciones y responsabilidades, ¿sí? Pero eso sí, de estricto cumplimiento. Los contratos de compra-venta internacional están regulados por las convenciones, en este caso por la Convención de Viena, lo que habíamos hecho referencia, ¿no es cierto? Hay normas supranacionales que permiten la transferencia de propiedad, ¿sí? Pero al tener una factura, sí estamos adquiriendo el derecho propietario de un bien que lo adquirimos en un determinado país extranjero. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a los contratos de compra-venta. En cuanto a la descripción de la mercancía en el contrato de compra-venta internacional, cuanto más detallada sea, ¿no es cierto?, menor serán los problemas existentes. En el tema de la factura, no olviden que contamos con una lista de empaque, ¿no es cierto? Ahí es donde va el detalle de la mercancía, el peso de la mercancía, el tipo de embalaje, ¿no?, y algunos datos específicos de los productos. Las obligaciones del vendedor o del exportador son la entrega de la mercancía en el lugar y fechas acordadas, es decir, simplemente en operaciones de comercio. Transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados en el tema de las autorizaciones previas. Ahora, pero no puede ser que a un importador le digas, bueno, tú pedile a tu vendedor que te lo haga el trámite de, qué sé yo, para importar vehículos, que te lo haga el trámite de la obtención de gases contaminantes a la capa de ozono. Él no lo va a hacer, porque ese es un trámite administrativo y quien tiene que hacerlo es el importador, no el exportador. Hay aspectos que no se pueden mezclar también como responsabilidad y obligación. Las obligaciones del comprador y importador son el pago de la mercancía, ¿no?, y la recepción de las mismas. El comprador simplemente paga y recibe, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde los recibe? Eso ya tiene que estar fijado dentro de los Incoterms. ¿Cómo los recibe? También, ¿no? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Entonces, esos ya vienen fijados por los Incoterms. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estamos las 21:10. Bueno, creo que han estado muy callados el día de hoy. Lourdes, ¿alguna pregunta? Ninguna, Alicia. Lo que le quería preguntar, o sea, no del tema, sino si en otras clases nos va a dar ejemplos sobre los nuevos Incoterms.
Estamos entrando con los nuevos Incoterms. O sea que básicamente vamos a ver los Incoterms 2020. No son todos, hay algunas modificaciones. Voy a sacarles un esquema de cuáles se utilizaban el Incoterm 2010 y el Incoterm 2020. Sí, lo vamos a ver eso, no se preocupen. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, jóvenes, miren, la verdad, el tiempo es muy corto. El día de mañana estamos viendo el grupo E, que son 4 grupos, E, ¿no? F, la C y la D, ¿no? El grupo E, que es solamente el X-Word, ¿ya? Si me permiten, vamos a hacer, bueno, veremos un poco más de este Incoterm, después lo dejamos para el día de mañana. El tema de las obligaciones y responsabilidades, por ejemplo, en el tema del grupo es la de salida, es decir, la venta de mercancías, de cómo nosotros podemos exportar, o cómo exportamos, o cómo compramos la mercancía. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, ¿no? De las vendedoras. Es decir, yo fabricante voy a vender en mis instalaciones, ¿ya? Lo que significa que el término más beneficioso, lo que les decía hace rato, es este, ¿no? Para el transporte desde el punto de vista del vendedor. Es decir, yo no tengo la obligación de contratar ningún tipo de transporte, no tengo la obligación ni siquiera de cargar la mercancía sobre el medio de transporte que el comprador vaya a mandarme, ¿no es cierto? Agarro simplemente la mercancía y lo pongo en la puerta o en mi almacén para que ellos puedan proceder al carguío, ¿no? Y acomodar como ellos vean conveniente. Yo con entregarles en el Incoterm X-Word, con entregar la mercancía soy libre, ¿no? Desde este punto de vista, todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador. Básicamente, este es uno de los Incoterms que es muy tal vez beneficioso para los vendedores, para los fabricantes. Tenemos un grupo F, que es la entrega indirecta. El vendedor pone los bienes a disposición del conductor, en este caso. Ese transportista contratado lo paga, ¿no? Y lo elegirá por parte del comprador. Por tanto, el vendedor no se hace cargo, en este caso, del medio de transporte. Allí tenemos el FOB, tenemos el FAS y el FCA. El FOB, que nos indica que nosotros vamos a agarrar la mercancía y lo vamos a poner sobre el medio de transporte. Esto generalmente se utiliza para el transporte marítimo. Entonces yo voy a agarrar como vendedor mi mercancía y voy a venderla en términos de FOB. Le digo, muy bien, señores, agarro la mercancía, voy a contratar un camión por mi propio, ¿no? Por mi costo, agarro y lo voy a llevar al puerto de embarque y lo voy a subir. Hasta ahí, ¿no es cierto? Ya dejo de ser responsable de la mercancía. Otro grupo que tenemos, el grupo C, que es la entrega indirecta, muy similar a la anterior. En los términos con la inicial C, la parte vendedora será encargada de pagar el vehículo de transporte principal que haya de utilizarse para el transporte. Hemos hablado del transporte principal, ¿no es cierto? Y el transporte secundario. El transporte principal generalmente es el transporte marítimo, para el caso boliviano, ¿no? O en el caso de que yo no estoy haciendo la compra de China, lo estoy haciendo de zona franca, el transporte principal simplemente es una, ¿no? La que viene del transporte terrestre hasta la frontera. Por tanto, ¿quién lo paga? Lo paga el vendedor. Es decir, la obligación del vendedor es entregarme la mercancía hasta el lugar pactado. Él correrá con todos los gastos. Es decir, si yo estoy vendiendo mi soya, tengo que cargar sobre la unidad de transporte. Tengo que hacer los trámites ante la aduana para exportar mi mercancía. Tengo que hacer cruzar frontera, tengo que llevar hasta el puerto de embarque. Es más, a partir del puerto de embarque tengo que cubrir los gastos hasta el país de destino. Estos Incoterms son el CIF, el CIP, CPT y el CFR.
Y por último tenemos el grupo D. Esto que es muy utilizado, especialmente para aquellas empresas que venden productos al detalle, ¿no es cierto? Ayer estuve viendo que uno de los empleados que tenemos allá en Perú se compró un Rolex y le costó solamente $200. Bueno, una imitación muy buena de China, y para estos envíos generalmente se utiliza el DDP. Quiere decir que este Incoterm permite que el vendedor cosa con todos los gastos hasta la entrega del producto en su domicilio. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de todos los costes y riesgos de traslado de las mercancías hasta que esté en el destino acordado en el contrato. En el momento en que se hayan hallado, es decir, llegado al lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte del comprador. Es decir, a ver, en la operación que realizaba, por ejemplo, este de los empleados que les comento, era comprar simplemente el reloj, lo compró en China y el vendedor tenía que correr con todos los gastos de envío por courier y el courier tenía que llegar hasta la casa de este empleado y entregárselo el producto. Todos esos gastos obviamente que ya estaban incluidos en la transacción comercial internacional. ¿Qué término utiliza? DDP, o por lo menos el grupo de las D. Este grupo permite que tengamos un lugar pactado, si vale el término, cubriendo con todas las obligaciones que implican para la entrega de nuestros productos al lugar pactado. ¿Y quién nos paga? El vendedor. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. El día de mañana empezamos con XWord y espero que aquí vayamos a tener preguntas, vamos a poner algunos ejercicios, algunos ejemplos para que ustedes tengan un poco más claro la figura, pese a que hemos dado conceptos bastante básicos donde sí ya tenemos definido, ¿no?, que la obligación del vendedor simplemente es entregarnos en la fábrica, pero veremos hasta ahí si llega más allá, ¿no? Y si podemos hacer que de alguna manera tenga alguna afectación en el tema del despacho aduanero. Muy bien. Bueno, jóvenes, si tienen alguna pregunta, por favor. Lice, disculpe, Sí. todas las clases van a ser el horario un poquito más de las 9. Es que lo decía porque tengo un horario un poquito apretado todos los días y esa era mi duda. Muy bien, señorita, mire, estoy tratando de alargar, simplemente no. Tenemos un horario establecido, 7:30 a 9 de la noche, lo vamos a hacer en ese horario, no se preocupe. Solamente por esta clase, el día de mañana ya tenemos el normal, desde las 7:30 hasta las 9 de la noche. Bueno. Ah, ya Lice estaba confundida por eso, gracias. No se preocupe. Bueno, jóvenes, un gusto nuevamente tenerlos. Espero que tengamos ya para el día de mañana bastantes preguntas y el día de mañana los espero a las 7:30 porque el día viernes es viernes de chaya, así que nadie creo que va a estar en clases. Muy bien, que tengan buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Está bien, Licen, gracias. Buenas noches, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana. Buenas noches.